Hello, everyone. I hope you guys are doing great. So, today we're going to start lesson 3. All right, lesson 3 is about describing obligations, rules, obligations that we have in our life. That's what we're going to be looking at. Vamos a aprender a poder describir obligaciones y reglas. Okay, so have you guys ever been to a museum before? ¿Han tenido esa experiencia de estar en un museum, visitar un museo before? This is one of those places where you should follow certain rules. Así como en un museum hay rules and certain things that you need to be respectful about, hay otros lugares en los cuales tenemos que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, you're at school or at a library. Right now, I'll show you some rules que son muy comunes en los museums. So I want you to pay attention to the examples and noten qué palabras usamos para hablar sobre rules, para hablar sobre obligations. Just pay attention to any words que se repitan más de una ocasión. Pay attention. This would be rule number 1. You mustn't touch the painting. You mustn't touch the painting. So it's not allowed to touch anything. Number 2, you can take photos, that's okay, but you mustn't use flash. So the only thing that is not allowed, um, flash. All right, just don't use it because the bright light can damage the painting. So be careful about that. You don't have to be silent. I mean, it's okay for you to talk with each other. It's okay si están talking about the painting, si conversan sobre la pintura que están viendo, or anything, it's okay. However, you must speak in low voices. So it's okay for you to talk. Tienen que estar en completo silencio, but you must speak in low voices. You have to consider the other people in the gallery. That's important. All right. Lograron notar algunas similitudes entre las oraciones y las palabras que usábamos para poder hablar sobre reglas, inclusive sobre obligaciones, cosas que tenemos que hacer, que hay necesidad de hacer. Ok, we're going to see una explicación un poco más detallada. The first one que vamos a ver es must. Si vieron en algunas de las rules que mostré anteriormente, you could see some examples en donde usábamos must, must, must. So, una forma simple de poder hacer una oración en donde estés hablando de algo que es mandatory. Mandatory refers to something that you have no other choice, no tienes otra opción, es obligatorio. Mandatory. You could use must, okay? Pero vamos a ver un poquito más de ciertas situaciones en las cuales podemos usar must. So, una forma simple, sencilla de hacer una oración así, recordemos el subject, como ven ahí. Subject después del subject va a seguir siempre must. Must, después de must, vamos a agregar el verbo en simple present. Es decir, que no necesitamos agregar to, play, to, dance, just el verbo. Y usamos must, como mencionaba, for written rules, personal obligations, and strong recommendations. So lo podemos usar para, usualmente lo vemos más en reglas escritas. So it's like more formal, a little bit more formal. Para personal obligations, cuando tú te sientes como obligado tú a hacer algo,
porque viene de ti. Nadie más te lo está obligando. And strong recommendations, cuando tienes una recomendación muy fuerte o muy interesante que hacerle a una persona y que dices, debes de verlo. So, debes de hacerlo, debes de verlo. Para esos tres, vamos a ver los ejemplos. Para written rules, pues es más común ver este must en cualquier, no sé, documentos, al escribirlo, en reglas oficiales. Es más común ver must. So aquí vemos un ejemplo. You must wear formal clothes. So this is one. As you can see right there, tenemos must y después el verb must wear. El verb wear. Tú debes usar ropa formal. Or you must wear uniform, the official uniform. Usualmente en situaciones más formales. Otro ejemplo. Obligations, but this time more personal. Nobody's telling you to do anything. Tú mismo te lo ves como obligación. For example, I must clean my room. So you know that it's kind of messy. So you just know that you have to. That you must clean your room. That it's mandatory for you to do that. So in a way, nadie más te está obligando a hacerlo, pero tú lo ves como una obligación. Strong recommendations. Esto es muy común en el día a día. Al tener alguna recomendación que es, debes de verlo. Debes de hacerlo. For example, you must watch this movie. Es muy común escuchar frases como, it's a must. Refiriéndose es como, if you don't watch this movie, you're missing out. Te estás perdiendo de algo si no ves esta película. Por eso que sea algo que debes de ver. It's a must. Or you should read this book. It's a must read. Ahí tenemos varios ejemplos. So recuerden, tomen en cuenta estos puntos. Vamos con el siguiente example. Now we have the negative of must, que debería ser must not. Pero en esta ocasión el significado cambia. Ahora, si nosotros encima agregamos ese not después de must, we're just saying that the action is prohibited. You're not allowed to do that. You shouldn't do it. It's forbidden. No debes de hacerlo. Está prohibido. Okay? So must not hace referencia a lo que está prohibido hacer, algo que no debes hacer. Y una oración simple, will subject, must not, y después el verb in simple present. Muy parecido a la que vimos previamente, but the difference is that this time we're adding not. Estamos agregando not. Y podemos usar la contraction más común al hablarlo, mustn't. Mustn't. There you go. Y aquí tengo unos ejemplos. Recuerden, solamente tomen en mente que must not hace referencia a lo que está prohibido. You must not eat in class. So, you mustn't drink that. Two very simple examples. I'm sure you can think of more. Ahora veamos al siguiente. This one es muy parecido a must. Y en muchas ocasiones se utiliza y se hace referencia a lo mismo. Necesidad, obligación. But in this one no es tan formal y es más usado al hablarlo. Pero si queremos como verle una diferencia, pues este es como una necesidad. It's necessary. Usamos have to para hablar sobre necessity. Okay? Something that is necessary. Vamos a ver las diferencias. So, una oración simple, como nos ven ahí en el ejemplo, tenemos los subject y los separé de esa manera para que noten la diferencia. Tenemos cuando queremos hablar sobre using I, you, they, we, o plural, usamos have to, plus the verb, ¿ok? Plus the verb. Then, si estamos hablando sobre algo singular, o the third person, mi tercera persona, she, he, it, usamos has to. Recuerde que aquí el verbo pues cambia. Y después el verb en simple form. Vamos a ver unos ejemplos. Just to
keep it in mind, we use have to talk about external obligations. So this time, estas obligaciones vienen de alguien más. Alguien te las está imponiendo. And facts, y hechos. Okay, so let's take a look at external obligations. We have to complete the essay by Friday. Probablemente la maestra les dijo, oh, you guys must finish this by Friday. Y después ustedes comentan, oh, we have to complete the essay by Friday. So this is más bien como una necesidad impuesta, una obligación impuesta por alguien. Si queremos ver la diferencia entre must and have to, podemos ver esa pequeña diferencia referente a ello. Must es más como personal, internal, algo que tú mismo lo ves como una obligación. Y have to, algo más externo, que viene de alguien más, impuesto por alguien más. Pero como les decía, en muchas ocasiones al hablarlo se utilizan de la misma manera del que se acuerdan, pero quizás en ciertas ocasiones, como por ejemplo must, se utiliza más en reglas escritas y en un lenguaje un poco más formal que have to. Now, cuando hablamos sobre facts, hechos, you have to be here by 9. There you go. Tienes que estar aquí para las 9. So, eso es como un hecho. Tienes que llegar a las 9 a tu trabajo, o quizás puedan pensar en otro ejemplo. And, como les mencionaba, the third person. The verb have, el verb que tenemos en el primer ejemplo, have, debe de cambiar a has in the third person or singular. Por ejemplo, Maria has to do the presentation. So this is like her obligation impuesta por quizás un equipo. Maria has to do the presentation. So tomen en cuenta que si lo queremos ver un poquito más sencillo, must se puede traducir un poquito al español como deber, pero un deber obligatorio, no una recomendación. Y have to es como tener que hacer algo. Alright, but now, si el negativo de esto, ahora estamos diciendo que there's no need to do something. There's no necessity. No hay necesidad de hacer algo. Y lo usamos de esta manera. I, you, they, we. Después don't have to y el verb. Y en the third person, cuando hacemos referencia a una sola persona, un solo hombre, un solo chico, una sola cosa, she, he or it, vamos a usar doesn't have to. Y el verb. One more time. Usamos don't have to or doesn't have to talk about things that aren't necessary. They're not necessary. No hay necesidad de hacerlo. Da de cuenta que eso es lo que estás diciendo. Example. You don't have to buy the book. This is something I told you at the beginning of the semester, I guess, if I'm not mistaken. It's not obligatory. It's not mandatory. No es obligatorio. You don't have to. There's no need for you to do it. I mean, you're not gonna fail the class or the subject. Another example, she doesn't have to come today. So it's not mandatory. There's no need. It's not like that necessary. Tomen eso en mente. Tomen eso en cuenta. Ok, so estos son los que vamos a estar viendo esta lección. Siempre pueden volver a ver el video just to have a more clear explanation or understanding. But let's take a look. I want you to, I'm going to show you some examples, more examples, but this time espero que puedan adivinar o tratar de tener en cuenta lo que vimos, la explicación del uso de ellos, y más o menos analicen para saber cuál es el correcto y a ver cuántos les salen bien. Okay? Let's see how many you get right. So the first one, oh, it's already here. This is the first example. You must wear a seatbelt when driving. You must wear a seatbelt when driving. So driving, you know that this is already like a written rule.
It's it's a must. It's mandatory. Now, you do this one alone. You be 18 or older to vote in many countries. So, ¿cuál creen que vaya ahí? ¿Creen que vaya must, have to, must or have to? Or maybe don't have to, or maybe mustn't. Must. So this is also mandatory. También es obligatorio. So you must be 18 or older to vote in many countries. How about this? Diana wear glasses to see better. So this is more like a necessity. It's necessary for her to do this. What do you think? Must or have to? Or has to? Or mustn't? Let's take a look. Has to. Recuerden que este es el third person. Estamos hablando de una chica. Podemos reemplazar Diana por she. She has to wear glasses to see better. Ella tiene que usar lentes para ver mejor. How about this? I arrive at 9 a.m. My boss is really strict. Esto se lo impusieron a él en el trabajo. What do you think? I have to arrive at 9 a.m. My boss is really strict. Go. Relax. It's the weekend. You wake up early, so it's a Sunday morning. It's not necessary to wake up early. There's no need. ¿Cuándo usamos para hablar o referirnos que no hay necesidad de hacer algo? ¿Se acuerdan? 3, 2, 1. Don't have to. You don't have to wake up early. You don't have to. How about this one? Oh, I have an exam today. I study hard. So esto es pasa algo que tú te estás imponiendo, estás viendo como obligación. So for you, it's an obligation. Must. Recuerden que usamos must también para hablar sobre obligaciones personales, obligaciones impuestas por ti mismo, let's say. I must study hard. Please be quiet. This is a library. You speak loudly. So this is like a prohibition. It's forbidden. Hablar en voz alta o hablar ruidosamente. ¿Ya pensaron? ¿Recuerdan cuál es para hablar? To forbid something. 3, 2, 1. Mustn't. There you go. Please be quiet. This is a library. You mustn't speak loudly. There you go. So I hope you guys understood y que con esos examples haya sido suficiente. Si no, recuerden que siempre pueden volver a ver this video or ask for some help. Me pueden mandar mensaje y tratar de responder lo más pronto posible. Thank you so much, guys. See you next time.